Probando, probando. Toma 1. Mayo 4, 2018. Presentación de doctora Gisela Carlos Fregoso e introducción al módulo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Gisela Carlos Fregoso. Voy a hablarles un poco en este módulo sobre educación superior y racismo. Primero, me gustaría presentarme. Disculpen que sostenga el micrófono, pero es para asegurarme que se escuche bien. Mi nombre es Gisela Carlos Fregoso. Soy de la costa de Nayarit, de Tepic y de Santiago Ixcuintla, más o menos por ahí. Tengo una licenciatura en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara, una maestría en Promoción y Desarrollo Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila y el doctorado en Investigación Educativa con especialidad en Estudios Interculturales por la Universidad Veracruzana. Esto lo comento porque tiene que ver un poco cómo me acerqué al tema del racismo, ¿no? Yo desde hace mucho, desde la licenciatura, mi preocupación se ha centrado en pensar y reflexionar el espacio educativo convencional. ¿Qué quiere decir con convencional? Primero hay que notar que existen muchos tipos en México de educación superior. Existe la educación superior intercultural, existen las escuelas normales, tecnológicas, y aquella que llamamos educación superior convencional son instituciones de carácter público, federales o regionales, que pudiéramos considerar las universidades normales, ¿no? Es decir, aquellas impulsadas por el Estado-Nación a partir de la tercera década más o menos del siglo XX, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Veracruzana, y que se concentraron en crear una gama muy diversa de carreras, desde las ciencias duras, el área de humanidades, el área de ciencias sociales, el área de artes, etc. Entonces, yo me concentro principalmente en hacer un análisis, o me enfoco, me preocupa la práctica de racismo, las prácticas de racismo que se dan en entornos de universidades convencionales, ¿no? Es decir, estas universidades que pudiéramos entender como normales, ¿no? Que vamos a ir hablando un poco de eso más adelante. Entonces, yo llegué al tema del racismo porque comencé a estudiar violencia en contextos educativos, concretamente en nivel medio superior, pero al terminar la tesis de maestría me di cuenta que gran parte de esas violencias estaban relacionadas con prácticas racistas, ¿no? Entonces, fue en el doctorado donde me propuse hacer una investigación sobre racismo, pero ya enfocado en el nivel superior, ¿no? En este espacio, en universidades convencionales, concretamente en la Universidad de Guadalajara. Así es como llego yo a este tema, ¿no? Ahora, también el poder haber entrado a un doctorado como el de la investigación educativa en la Universidad Veracruzana, enfocada en el área de estudios interculturales, tuvo sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Es un dato cuando uno quiere estudiar el racismo en América Latina y concretamente en México. ¿Por qué? Porque nunca pasa nadie aquí, pero parece que todo el mundo está cruzando. ¿Por qué? Cabe decir que por la propia historia de México, recordemos nosotros, quizá lo han visto en otros módulos, que con el surgimiento de la disciplina antropológica a principios del siglo XX, cuando se estaba gestando un proyecto de nación, para el caso de México, la disciplina antropológica y otros campos estaban muy preocupados por las prácticas de racismo que estaban ocurriendo en otros contextos, concretamente el de Estados Unidos, ¿no? Unas prácticas de racismo profiláctico, le llama
Etienne Balibar, ¿no? Es decir, este racismo que consideraba, que tenía la idea de las razas puras, ¿no? Entonces, a principios del siglo XX se crea un proyecto, el proyecto de mestizaje, como proyecto político, ideológico, pero también racial. Y dentro de estas personas, por ejemplo, Manuel Gamio, que eran antropólogos, pero al mismo tiempo funcionarios, eran los que creaban las políticas, pero también las ejecutaban, pensaron que para eliminar las prácticas de racismo, acuérdense lo que acabo de decir, que estaban pensando en contextos más bien anglos, en Estados Unidos, para eliminar las prácticas de racismo había que eliminar la palabra de raza. Entonces, la última vez, por ejemplo, que en los censos nacionales de México se pregunta por la raza, es decir, qué raza es usted, se elimina esa palabra y se pone la de cultura, ¿no? Se pensaba que las diferencias raciales no eran importantes, porque acordémonos, las razas no existen. Sin embargo, creyeron que lo que era importante eran las diferencias culturales. Entonces, la diferencia, el rechazo al otro, y por consecuencia las prácticas de racismo eran entendidas en términos culturales. Eso es una característica del contexto latinoamericano, con sus matices de acuerdo a cada país, pero es una característica del contexto latinoamericano porque es una cualidad de contextos donde el mestizaje se llevó a cabo como una política y como una ideología. Entonces, retomando lo que les comentaba, el haber entrado un doctorado en estudios interculturales es un dato, porque por un lado es donde vi la oportunidad, vi la opción, estaban más abiertos a que una persona, un estudiante de doctorado hiciera un análisis, una investigación sobre el tema del racismo, que ahorita parece muy obvio, pero antes no era tan fácil, pues, ¿no? Entonces, es decir, ha habido ciertas resistencias a hablar del tema en México. Eso hay que tenerlo en la mente siempre que uno está analizando o que están, a ustedes que están interesados en este módulo, ¿no? O en este diplomado. Entonces, por un lado, ahí es donde se abrió el espacio en los estudios interculturales, pero por otra parte, las prácticas de opresión en este campo de la investigación seguían siendo vistas desde el lado de lo cultural. Y bueno, ese es un poco como la manera en que yo entro, ¿no? al análisis de este fenómeno. Entonces, como parte, bueno, también de esta introducción, lo que quiero decir también es que en este módulo vamos a ver que existen diferentes racismos en la educación superior, no solamente uno. No podemos hablar solamente de un tipo de racismo en contextos universitarios o contextos de educación superior, sino que existen muchos tipos de racismo. Y lo que vamos a hacer en este módulo es ver algunos de esos tipos. A estos diferentes tipos de racismo yo les llamo lógicas raciales. Y lo que vamos a ver un poco es tratar de acercarnos a estas distintas lógicas, que algunas parecen más obvias, son más fáciles de aprender, con H, porque nos resultan más fáciles de nombrar ante el contexto de mestizaje como el de México. Por ejemplo, la lógica racial estructural, ¿no? Si ustedes piensan, algunos de ustedes supongo cursaron la educación superior, a lo mejor no, pero si uno piensa la educación superior, la universidad convencional, pues primero vemos, no sé, preguntémonos cuántos estudiantes indígenas hay en ese espacio de educación superior donde ustedes cursaron. Entonces, si son muy pocos, o si incluso la universidad no sabe, no tiene ni idea, bueno, esa es una lógica racial estructural. Si la universidad no sabe, por ejemplo, cuántos estudiantes afromexicanos tiene,
esa es otra lógica racial estructural, ¿no? Entonces, repito, existen diversas lógicas raciales en el contexto de educación superior en México, en el contexto de educación superior convencional, y aquí vamos a hablar solamente de algunas de ellas, desde las más obvias, que son la estructural, como digo, pero pasando por otras menos tangibles, que de alguna manera sabemos que ahí están, sabemos que digamos como un secreto a voces, ¿no? que persisten en general en toda la educación, en todo el campo educativo en México, pero que por alguna razón u otra, por contextos históricos tal vez, no las hemos nombrado como tal, no las identificamos como prácticas racistas, ¿no? Entonces lo que vamos a ver un poco es eso, las lógicas, diferentes lógicas raciales, lo que yo llamo lógicas raciales, en el contexto de educación superior convencional.